Gabriel había mencionado la economía circular al principio y tenemos una experta, también uruguaya, que nos va a hablar de eso. Ella es ingeniera ambiental con una amplia experiencia en temas de foco en residuos, temas ambientales, es consultora para el sector público, privado y para organismos internacionales también. Fue directora ejecutiva de SEMPRE Uruguay y actualmente es coordinadora del proyecto Biovalor, generando valor con residuos agroindustriales. Bueno, le damos la bienvenida a María José González, que nos va a hablar de una conversión inevitable. Buenos días. ¿Andan bien? Vamos para atrás, me parece ahí. A mí me gustaría proponerles iniciar una conversación circular. Yo me imagino que varios de ustedes les ha tocado enfrentarse o intentar entender qué es la economía circular y probablemente lo primero que les haya venido a la mente es el reciclaje. Bueno, me gustaría empezar a discutir con ustedes para comprender por qué hoy estamos hablando de economía circular, qué es la economía circular y cómo hacemos para iniciar esta transición hacia una economía circular. Como presentaba Pablo, mi nombre es María José González, soy ingeniera ambiental. Vengo trabajando primero con reciclaje e inclusión laboral de clasificadores, después he trabajado con residuos y energía. Hoy trabajo con los desafíos del sector agroindustrial y con la economía circular. Trabajé para sector público, privado, organismos internacionales. Estoy orgullosamente casada con Diego y madre de 3 hijos. Primero para que me ubiquen en este contexto. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes una experiencia. El año pasado tuve la oportunidad de ir a las Islas Malvinas. Es un lugar muy particular, con una naturaleza muy específica, mucho viento, frío, algunas especies muy particulares, lobos marinos, pingüinos, y no hay árboles. No hay árboles porque la naturaleza, porque hay tanto viento que los árboles no pueden crecer. Sin embargo, la naturaleza creó una especie, un arbusto especial que se llama el tusac, que es un arbusto muy alto, que resiste el viento, es un viento permanente, y además le da resguardo para los animales. Tú vas caminando entre esos arbustos, que son casi tan altos como yo, y te puedes cruzar con un lobo marino o un nido de pájaro. Entonces, este arbusto tiene un propósito específico, está diseñado para poder sobrevivir en esas condiciones, y además tiene un vínculo con la naturaleza en su entorno. Estos animales le dan y le otorgan materia orgánica a este arbusto para poder seguir creciendo. Le devuelven nutrientes y le dan las condiciones para seguir creciendo. Por lo tanto, la naturaleza, en este caso, nos demuestra que diseñó un sistema que se retroalimenta y que se adapta a las condiciones de contorno. Esto para ir viendo, bueno, cómo se vincula la naturaleza y qué tiene que ver con la economía circular. Lo dejo por ahí para empezar a entender por qué hoy hablamos de economía circular. 3 motivos, les voy a contar 3 razones específicas. Hay una realidad, hoy en día estamos utilizando casi todos los elementos de la tabla periódica. Nuestros celulares, que son tan importantes, que son tan necesarios hoy en día, ya no podríamos pensar en este cambio de era, en no contar con celulares, los necesitamos, y su problema no es tanto de abundancia, en algunos abundancia hay, muchas veces su problema es geopolítico. Entonces empezamos a tener la necesidad de que aquello que ya extrajimos, aprovecharlo, recuperarlo, no ir a extraerlo nuevamente de materiales vírgenes. No solo por un tema ambiental, pero también por un tema económico. Necesitamos recuperar aquello que ya extrajimos porque ir a sacarlo de su fuente de origen empieza a ser cada vez más complejo y más difícil. Entonces ya hay una razón por ahí. Este es uno de los ejemplos de escasez de recursos. Claramente hemos creado residuos muy difíciles de gestionar y no hemos sido lo suficientemente efectivos en su gestión. El caso del plástico, que está tan de moda, que lo vemos por todos lados, que por suerte está documentado en documentales de National Geographic y por todos lados, demuestra que hemos realmente ido por un sentido que no hemos logrado abordar esto. El tema también de los sitios de disposición final, el lugar donde van nuestros residuos, hoy en día se terminan enterrando, cambiando el paisaje y el entorno, afectando la circulación en una ciudad. O sea, evidentemente no hemos logrado, con las estrategias que hemos desarrollado hasta ahora, solucionar el problema de nuestros residuos. Y creo que las presiones ambientales están bien claras. Los problemas globales nos terminan afectando localmente y también económicamente. El problema de las cianobacterias
no es simplemente por las cosas que suceden en Uruguay, es también por la carga orgánica que viene de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Estamos interconectados, nuestros cursos de agua están interconectados y más allá de los problemas nuestros, el problema es más amplio. El tema del cambio climático también nos afecta a todos. Hoy en día los problemas de sequía o de lluvias excesivas, la variabilidad climática, termina afectando actividades económicas y por tanto al sector agropecuario. Así que playas contaminadas afectan al turismo, cambio climático afecta al agro, las actividades económicas están afectadas por las presiones ambientales. Por lo tanto, es una necesidad empezar a pensar en economía circular. 3 motivos bien claros que van más allá de filantropía o preocupación, sino porque además realmente hoy nos afectan la vida cotidiana. Pero entonces, ¿qué es esto de la economía circular? Yo siempre me gusta empezar a hablarlo en contraposición con lo que es la economía lineal para poder entender lo que es la economía circular. Una economía lineal, que es lo que estamos viviendo hoy, porque hoy aún estamos lejos de ser una economía circular, se basa principalmente en el uso de recursos no renovables. Los extraemos, los producimos, los repartimos, los consumimos y los ponemos a disposición final, los tiramos. No los hemos diseñado para ser aprovechados, diseñamos para tirar, para consumir y tirar. Eso es una economía lineal que además toma recursos de la naturaleza y no se los devuelve saludablemente. No ha generado las herramientas para una evolución saludable. En una economía circular nos vamos a basar en materias primas y en energías renovables. Estamos pensando que los productos están diseñados y los servicios para volver a la naturaleza de una forma sencilla, de una forma económicamente viable y atractiva. O sea que el diseño y el uso de los recursos están pensados con su vínculo con la naturaleza. Pero como hablamos de circularidad, todos creemos que es reciclaje. Y les voy a dar la noticia, no es reciclaje, es mucho más que reciclaje. El reciclaje sí forma parte de la economía circular, por supuesto que forma parte, pero no es sinónimo de economía circular. Es una componente necesaria, pero si no cambiamos la forma en que diseñamos nuestros productos y servicios, el reciclaje va a ser imposible. Vamos a seguir con tasas y niveles de recuperación muy bajos. La circularidad, para poder lograrla, necesitamos rediseñar, necesitamos repensar, necesitamos que empresas como la que presentaron hoy repiensen qué materiales utilizan, si esos materiales tienen una salida en el mercado, si puedo simplificar a monomateriales, si no estamos intentando forzar algo que nunca fue pensado para ser reciclado. Entonces, básicamente, para entender lo que es la economía circular, nosotros los productos y los servicios o los consumimos o los usamos. Y por eso diferencia entre un ciclo técnico y un ciclo biológico con 2 objetivos que nos permiten comprender qué es la economía circular. En el ciclo biológico, en todo lo que consumimos, en verdad el propósito de la economía circular es armonizar los flujos de los recursos en los ecosistemas. Es decir, que lo que toma un ecosistema lo pueda devolver. En el ciclo técnico, el objetivo que nos propone la economía circular es extender la vida útil. Extender la vida útil a través del reuso, de la remanufactura, de la reparación y después del reciclaje. Todas las R's que han visto, probablemente algunos cuando eran más chicos, forman parte, en definitiva, o tienen el objetivo de extender la vida útil de un producto, de mantener su mayor valor a lo largo de su vida. Esos son, para mí, 2 objetivos bien claros que nos permiten comprender la economía circular. Si yo quiero trabajar en economía circular, tengo que intentar armonizar los flujos de los materiales que extraigo de la naturaleza, de los recursos, y tengo que intentar diseñar productos para extender su vida útil. ¿Cuáles son los principios? Y a partir de eso vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor. Primero, entender que los residuos son un recurso. Entonces, hoy en día tendríamos que hablar de valorización de materiales y no valorización de recursos, porque es un material para otro proceso. Es imposible pensar en una economía circular si no colaboramos unos con otros. Si no hay colaboración, no vamos a poder lograr un agregado valor. Es imposible agregar valor a los residuos si la población no se suma en clasificar y volcarlo de vuelta en un sistema limpio. Es fundamental la colaboración. Necesitamos nuevos productos, nuevos diseños para una nueva economía, pero además necesitamos nuevos modelos de negocio. Y ya está surgiendo, ya están pasando nuevos modelos de negocio que nos permiten iniciar este tipo de procesos o ser rentables estos modelos, por ejemplo, de reparabilidad.
Y hoy en día tenemos tecnologías que nos lo permiten, y las tecnologías de la información hoy nos dan posibilidades que hace 10 años eran imposibles. Así que muchas de las cosas que llevan a que hoy estemos hablando de economía circular es porque tenemos herramientas que no teníamos hace 10 años. Ejemplos o casos para comprender bien. Las compañías petroleras hoy en día están desmantelando sus plataformas, las llevan al continente, las desmantelan, todo el hierro lo reciclan, recuperan los componentes que pueden. Esta inversión de desmantelamiento y traslado son 50.000 millones de dólares. Hoy en día lo hacen por un compromiso, por una presión también de los países, plataformas que costaron montones, pero llegaron al final de su vida útil. Estas plataformas no fueron pensadas para su desmantelamiento. En ningún momento, en ese momento, en el auge, ¿no?, de la era fósil, les diría, en ningún momento se pensó qué va a pasar al final de esta vida útil. Bueno, hoy en día ya se están desmantelando, es un hecho, y tienen costos altos, y si hubieran sido probablemente pensadas para el final de su vida útil y cómo desmantelarlo, sería mucho más efectivo. Por ponerles un caso bien extremo de esto. Y una manera de pensar en reparabilidad, en reuso, en extender vida útil, es cambiar nuestro modelo de negocio. Y este es el concepto de pasar de producto a servicio. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, la compañía de luz Philips con algunos casos proyectos piloto? Nosotros hoy en día compramos bombitas. ¿Y qué tal si en vez de comprar bombitas, lo que hacemos es que nos venden lúmenes, nos venden luz? Nos venden un servicio, no nos venden un producto. Por eso pasamos de producto a servicio. Esta empresa ya está vendiendo lúmenes a un edificio con un acuerdo comercial. Es un contrato a varios años, 5, 10, 15 años, con lo cual tenemos varias ventajas. Primer ventaja, como la empresa que hace las lamparitas de bajo consumo, hipereficientes, todo lo que se les ocurra, ella la diseña y mantiene la propiedad, la titularidad de esa lamparita. Por lo tanto, la va a diseñar de la forma más eficiente porque va a seguir siendo dueña. El día que se rompa la lamparita, como tengo que asegurarle los lúmenes, se la voy a cambiar, pero la voy a diseñar de manera que la pueda reparar, que yo pueda aprovechar ciertos componentes. Y tercero, en esta versión como más optimizada, inclusive como media como virtuosa del modelo de negocio, podrían inclusive tener un contrato en el cual la empresa paga la energía eléctrica. O sea, yo te pago los lúmenes, tú me pagas la energía, me das los equipamientos y además pagas la energía eléctrica. Entonces la empresa va a tener la motivación para rediseñar cada vez y ser más eficiente su lamparita, porque cuanto menos energía consuma, más rentable va a ser el negocio. Este es un ejemplo bastante extremo que está sucediendo, pero ya nos pasa hoy. Todos nosotros, ninguno de nosotros está comprando CD para escuchar música. Pagamos por el servicio de música en nuestros celulares. Eso es un producto como servicio. Por supuesto que no fue pensado para una economía circular, pero tiene una consecuencia maravillosa, que ya no tenemos los discos que antes no sabíamos dónde poner. Probablemente varios de ustedes los tengan guardados en algún lado en sus casas. Este tipo de modelo empiezan a suceder y los van a ver cada vez más. Y tiene una gran ventaja que se puede porque hoy en día nuestros modelos de negocios han cambiado y la tecnología lo permite. Entonces los desafío a pensar qué tipo de producto puedo llegar a pasar a servicio, cómo lo hago, ¿será rentable? Otra línea, yendo al reciclaje, pero sí a una versión como superada del reciclaje, es un concepto que se llama upcycling o suprarreciclaje, en el cual tomamos los materiales y hacemos un producto de mayor valor. De mayor valor o igual valor, hoy en día las botellas tienen un porcentaje de PET reciclado, lo cual es una gran noticia y sucede en Uruguay también, pero además también productos de mayor valor agregado, como estas zapatillas que permiten entonces después utilizarlas porque lo que yo recupero me permite generar un producto de más valor. También upcycling es tomar prendas, en la industria textil se está usando mucho, haciendo las prendas de descarte, se hacen productos nuevos, de alto diseño, de muy buena calidad, muy buenas terminaciones, que además tienen la originalidad de que son únicas, porque son con retazos de otros sectores. Entonces, en general, son costosas, son prendas que son para determinado nicho y son costosas, y vienen con este concepto de upcycling, porque además que eso permite generar prendas únicas. Entonces, este tipo de líneas son las que apuntan a una economía circular. Aquí estuvimos hablando de cosas que consumimos, y ahora me gustaría hablar de algunas cosas que usamos. Perdón, que usamos, y en verdad me gustaría hablar ahora de las que consumimos. Hoy en día nosotros nos alimentamos
y los descartes los tiramos y los enterramos. No le devolvemos a la naturaleza esa materia orgánica, esos nutrientes que consumimos para producir nuestros tomates, nuestras lechugas, nuestras papas. Hemos desconectado los vínculos entre lo que genera la naturaleza y las ciudades. Ese vínculo que yo les contaba hoy que pasaba en las Malvinas, lo hemos cortado. El compostaje, aprovechar esos residuos orgánicos, transformarlos en materia orgánicas y devolverlo a los suelos como un abono orgánico, tal vez sea el eslabón perdido entre esos vínculos que tenemos entre ciudad y campo. ¿Por qué no empezar a entender que podemos reconectarnos a través de prácticas como el compostaje, que no es nada nuevo, es histórico, pero siempre lo hemos dejado de lado, porque evidentemente no es tan rentable, no es tan atractivo económicamente. Sin embargo, nos permite retornar a la naturaleza y volver a producir, y producir de una forma más sana, inclusive con productos de mucho mayor valor por las formas en que fue producida. Es lo que hoy estamos hablando como concepto de circularidad de nutrientes, que así como nuestros residuos, pues puede empezar en una industria o en un tambo con el estiércol de las vacas, por poner ejemplos diversos. Pero también podemos sacar mayor valor de aquello que consumimos. Esto es orujo, que viene de la producción de vino de Tanat. Este orujo tiene una cantidad de polifenoles y antioxidantes que generalmente los descartamos. Bueno, hoy en día en Uruguay estamos apoyando un proyecto que está haciendo harina, le llamamos harina de Tanat, para mantener además la identidad uruguaya. Esta harina, si ustedes la toman, van a tener 90, van a aparecer de 60, así que se los recomiendo. En verdad, justamente es un alimento funcional. Es un sector que está empezando a crecer mucho, que son alimentos específicos que les permite mejorar ciertas prestaciones. Simplemente es un proceso de trituración y secado. La tecnología es básica, no tenemos que traernos tecnología súper compleja. Se puede hacer economía circular con instrumentos que tenemos al alcance de las manos. Simplemente tenemos que ponernos los lentes y empezar a ver el residuo como un recurso para poder explorar qué manera obtener mayor valor de él. Y esto se viene, gente, se viene. El mundo apunta a esto. Francia apuesta a la economía circular con un paquete de medidas, la Unión Europea. El Uruguay también. El Uruguay, la semana que viene, lanza un plan de acción con medidas concretas en línea con la economía circular. Por lo tanto, es una realidad que esto se viene y nos lo vamos a enfrentar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacen ustedes como empresas? Primero tienen que tener el propósito. Si nosotros no ponemos en nuestra agenda de nuestras empresas el pensar cómo voy a circularizar mis productos y servicios, esto no va a suceder. Tenemos que hacer foco para que esto suceda. Nos va a llevar tiempo. Lo dijimos claramente, este cambio de era lleva tiempo. Esto no va a ser rápido, pero si no lo ponemos como un foco no va a suceder. Y no lo vamos a lograr solos. Solo lo vamos a lograr con vínculos y con alianzas. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo de mi empresa hasta un cierto punto llego, no puedo llegar, estoy en situaciones distintas. Tal vez podemos empezar por cada uno de nosotros. Yo hace 12 años estaba dando una charla hablando de clasificación de residuos y lo importante que era, y al mismo tiempo que lo decía, se me salió de la boca y dije, hoy en mi casa no clasifico. Eso dije hace 12 años. Eso hizo un clic, porque me dio una vergüenza tremenda. Se imaginen que dando cátedra del tema y ¿no? Quedé como, me autoexpuse para demostrar que en verdad entendía que era un tema complicado. Sin embargo, hoy en día, después de 12 años, me llevó mucho tiempo, por supuesto clasificamos, generamos compost en casa, tenemos energía solar. Bueno, intentamos de a poco hacer esto. Nos llevó mucho tiempo y nos falta aún mucho por hacer. Pero lo logré porque además tuve el apoyo familiar, el apoyo de mi entorno, en el trabajo estamos haciendo lo mismo, porque las alianzas, aprender de otros, eso me permitió, pero porque en ese clic que hice me lo puse como un propósito. Entonces yo los invito, es que más allá de lo que puedan hacer en sus empresas, que ojalá todas lo tengan como propósito en el cortísimo plazo, lo tenga cada uno de ustedes, porque es la manera de empezar y de contagiar. Porque de verdad creo que hoy esto que estamos iniciando como una conversación es, sin lugar a dudas, una conversión inevitable. Muchas gracias.